Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última mesa del foro organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Paquete Económico 2016. Y cerraremos este interesante foro con la última mesa, que es la mesa que a suerte de conclusiones nos permitirá hablar de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Me acompañan en esta mesa el doctor Luis Madrazo Layú, quien es el jefe de Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Unidad de Planeación Económica es probablemente la unidad más importante en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es donde pues, se hace toda la planeación y todo el prognosis de la situación económica del país y donde al final de cuentas se cuadran los ingresos con los egresos del país. Le agradecemos mucho a Luis que en este momento de tanta negociación del paquete económico se haya tomado el tiempo de estar con nosotros. La verdad es un gusto, Luis, tenerte aquí. Fue también jefe de la Unidad de Banca de Desarrollo en la Secretaría de Hacienda, donde tuvo el gusto de ser su compañero. Y también fungió como coordinador de asesores de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, director general adjunto de Pensiones y Seguridad Social de la misma subsecretaría. Luis es graduado en licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Yale. Nos acompaña también el doctor Gerardo Esquivel, coordinador ejecutivo del Instituto Belisario Domínguez. Gerardo es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Economía por el Colegio de México y doctor en Economía por la Universidad de Harvard. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3, ha recibido muchos reconocimientos a su trabajo académico, uno de los más importantes, el Premio de Investigación en Ciencias Sociales, el cual es un premio muy importante en nuestro país. El doctor Esquivel es uno de los economistas mexicanos pues, más citados en los medios académicos y en la prensa escrita también. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, empezaríamos a platicar de sostenibilidad en las finanzas públicas, que pues lo que sugiero que sea una plática pues muy fluida, con mucha retroalimentación de ustedes. Tenemos tiempo y tenemos a dos expertos en la materia, lo cual pues va a ser una tarde muy productiva. Y pues ahora sí que como Gerardo juega de local, le pediría a Luis si puede iniciar con su plática para después el doctor Esquivel. Gracias. Muchas gracias, senador. El senador omitió señalar que fuimos compañeros cuando era secretario de Hacienda. Mucho gusto compartir el panel con ustedes, señor senador. Y a Gerardo también, muchas gracias. Y por supuesto ustedes por la oportunidad de platicar de este tema tan importante en el contexto de este foro del Instituto Belisario Domínguez. Para hablar de sustentabilidad, creo que es importante tener una plática amplia sobre el contexto económico de finanzas públicas. La sustentabilidad da para una discusión muy precisa en cuanto a números, pero también requiere un contexto realmente amplio para tener certeza sobre la robustez de esta sustentabilidad. Yo quisiera recordar algunos datos del desempeño económico reciente de la economía mexicana para después entrar a los datos de finanzas públicas. El primero es el crecimiento económico que hemos observado, es de 2.4% en el primer semestre. Si tomamos en cuenta el desempeño de la economía sin tomar en cuenta la actividad petrolera, que sin duda tiene un impacto en la medición del PIB y también tiene un impacto muy importante en las finanzas públicas, pero que tiene una menor vinculación y retroalimentación con el resto de los sectores, el crecimiento del resto de la economía fue de 3.2% en este mismo periodo. El empleo ha tenido un desempeño favorable, se han creado más de 730,000 plazas, hoy fue la asamblea del Instituto Mexicano del Seguro Social y podemos observar un crecimiento del empleo arriba del 4%, es algo que hemos visto ya en los últimos meses. Este dato de empleo y de la tasa de desempleo también, que se mantiene en niveles similares al 4%, se combina con el dato de inflación. Para el mes de septiembre la inflación fue de 2.52%, que es la menor en la historia. Entonces la combinación de un robusto desempeño en el sector del empleo y de la baja inflación ha llevado a un crecimiento en los salarios reales de 1.3%. El conjunto de estos factores, de estos determinantes del consumo, es lo que nos explica el desempeño del mercado interno. El consumo privado entre enero y julio creció 3.4%. Por ejemplo, los bienes durables, la venta de vehículos creció 19.7%,
en el periodo de enero-septiembre respecto al periodo anterior. Y quizás los datos de consumo, para tener algo un poco más adelantado, algo más reciente, tenemos el dato a septiembre de las ventas de la ANTAD que están creciendo a 6.9% real. Un dato adicional, el dato de inversión fija bruta creció a 5.3%. Entonces, este es el desempeño que está teniendo la economía mexicana, pero también hay que tener en el contexto el desempeño de la economía internacional en la que se desempeña la economía mexicana. Yo señalaría 3 factores. El primero es el crecimiento mundial. Hay 5 años seguidos ya en el que el Fondo Monetario tiene que revisar a la baja durante el año el crecimiento global. Es sin duda una mala noticia para la economía mundial, pero también informa el debate sobre el desempeño económico de las distintas economías y, por supuesto, el debate de finanzas públicas. En este año en particular, durante el verano, además se observaron algunos movimientos en los mercados financieros, particularmente en China, en los mercados financieros, primero en el mercado accionario, después un cambio importante en política pública en materia del tipo de cambio en China y movimientos en el mismo. Entonces, estos factores se concatenaron para plantear una mayor volatilidad con respecto a los países emergentes y particularmente aquellos que han dependido en los últimos años para su crecimiento de la exportación de materias primas hacia China. El segundo factor que quisiera señalar es el de las tasas de interés en Estados Unidos. Hay una enorme incertidumbre, pesa ya desde hace varios meses respecto al momento, la forma y la magnitud del incremento en tasas que se espera en Estados Unidos. Esto es algo sobre lo que hay mucha incertidumbre sobre el cuándo y el cómo, pero realmente después de un proceso sin precedentes de expansión monetaria, es algo muy esperado y que seguramente tendrá un impacto como el que ya ha venido teniendo en las economías emergentes. Las mismas expectativas hacen que se adelanten los mercados y eso es parte de lo que explica los movimientos que hemos visto, sobre todo en los mercados cambiarios de los países emergentes. Y el tercero lo dejé para el final porque es quizás el que tiene un impacto más importante en las finanzas públicas del país y sí representa un cambio estructural para México. Es un choque negativo y es la caída en los precios del petróleo. Es una caída que por diversas razones se antoja estructural y permanente. Por supuesto que no tenemos certeza sobre el nivel exacto del precio del petróleo hacia adelante, pero un cambio tecnológico muy importante que se dio principalmente en Estados Unidos, donde incrementó la producción de petróleo y gas con nuevas tecnologías de explotación, de taladraje horizontal, combinado con nuevos equilibrios dentro del OPEP y el retorno de Irán a los mercados, llevaron un descenso del precio del petróleo desde los máximos que se observaron el año pasado de más de 60%. No tenemos de nuevo certeza hacia adelante de qué va a pasar con el precio del petróleo, pero tampoco precisamente esa falta de certeza nos lleva a proponer que las finanzas públicas en México se piensen hacia adelante como si no fueran a subir los precios. Si suben, será una sorpresa favorable, pero México no puede depender de un incremento en los precios del petróleo sobre el cual no hay sin duda certidumbre. Este ajuste en los precios del petróleo llevó a varias medidas, pero 2 que quisiera destacar. Un ajuste preventivo que se anunció en enero de este año por 124,000 millones de pesos. Y la segunda, una medida en la que los remanentes del Banco de México que se enteraron por concepto de lo que sucedió en 2014, en 2015, en abril de este año, el gobierno federal lo que propuso fue reservarlo y presentarlo junto con el paquete económico para que la Cámara le dé destino como parte del paquete de inversión para 2016. En este sentido, lo que se busca es tomar un ingreso no recurrente y darle un apoyo permanente a las finanzas públicas y no generar presiones recurrentes en los gastos a partir de este impulso temporal. En ese contexto nos encontramos hoy y se presenta el paquete fiscal, donde la ley de ingresos y la miscelánea fiscal ya fue discutida en la Cámara de Diputados, aprobada y se encuentra como minuta aquí en el Senado. ¿Qué contiene este paquete fiscal para buscar hacer frente a esta volatilidad económica? Lo primero es que tiene una construcción sobre premisas realistas, sobre premisas sobre las cuales hay una enorme certidumbre de que se van a observar. ¿Por qué? Porque es necesario bajar la volatilidad, la incertidumbre sobre los ingresos que se van a tener.
Las variables básicamente están coincidentes en lo que analizó la Secretaría de Hacienda con las expectativas de mercado. Cabe señalar que en la Cámara de Diputados se ajustó al alza el tipo de cambio de 15.9 como promedio a 16.4, y esto es en línea con las expectativas de mercado. De hecho, un día posterior a la aprobación de la Cámara de Diputados se publicó la nueva encuesta de Banamex, donde precisamente 16.4 es la expectativa de mercado. El segundo elemento, que hay una reducción en el déficit. Había tres alternativas para enfrentar la caída en los precios del petróleo. La primera es, se pudieron haber elevado los impuestos. La segunda, nos podemos desviar de la trayectoria del déficit. O la tercera era un ajuste de gasto. En el primer caso, ya había habido una reforma fiscal importante, de mucha relevancia en la integración de los ingresos, particularmente bajando la dependencia del petróleo en 2013. En el segundo caso, en el déficit, hay cierta discusión respecto a cuál es la mejor trayectoria, pero México ya tenía una trayectoria que afortunadamente las condiciones le permiten preservar, y lo que se propone es mantener esa trayectoria decreciente, donde se reduce a 0.5% el PIB el año que entra y se regresa al equilibrio en 2017. Y en tercer lugar, la variable que se está ajustando es precisamente el gasto. Y lo que se propone para 2016 es una reducción de 221,000 millones de pesos, 1.2% del PIB. Y hay que recordar que una buena parte de este esfuerzo ya se ha estado realizando en 2015. Yo quisiera pasar ahora de los datos básicos del paquete fiscal a hablar de sustentabilidad en materia de deuda. Y para no extenderme demasiado, nada más compartiré con ustedes los principales números y seguramente podremos conversarlos y analizarlos en el contexto de la mesa. Como les decía, lo que se propone es una reducción del déficit a 0.5 en la medida más estrecha. La medida más amplia, que incluye la inversión de Pemex, de CFE y también de la Banca de Desarrollo y otras instituciones del sector público, se propone se estabilice en 2.5% en el 2018. Es también una reducción de 0.5% para el año que entra. Y ahora sí, les decía yo que hay que tomar en cuenta el contexto amplio de perspectivas de crecimiento global de la economía mexicana, y después creo que lo podemos aterrizar en un número. El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es la medida más amplia de la deuda que tiene el país, va a llegar a 47.8% del PIB en 2016. Con la propuesta fiscal, esta razón, que quizás es la que mejor resumen, sin ser exhaustiva, el estado que guarda la deuda en el país relativo a la economía, se mantiene estable para 2017 y empieza a descender para 2018. En ese sentido, ya para el año que entra, encontraremos ese punto de inflexión para contener el crecimiento de la deuda, y descenderá con base en las expectativas que se han construido de nuevo en los ingresos con premisas realistas, y también con las tasas de crecimiento que se han planteado. Yo añadiría nada más una frase muy breve adicional, un comentario muy breve adicional antes de dar la palabra a Gerardo y por supuesto a nuestro moderador para encauzar este debate, esta discusión. Y se refiere llegamos ya a ese punto de quiebre con la propuesta en 2016. Se estabiliza la razón de deuda a PIB, que ha venido creciendo efectivamente en los últimos años, como ha venido creciendo en casi todos los países del mundo, tanto las economías más avanzadas como los países en desarrollo. Y sin embargo, sería bueno poderlo blindar adicionalmente, sería bueno fortalecer esta sustentabilidad de la deuda. Creemos que la trayectoria es decreciente, que se basa en premisas bastante sólidas, pero el paquete fiscal contiene una medida adicional, que es proponer que el remanente del Banco de México, que como señalé este año se le dio un destino de reserva para apoyar la inversión el año que entra, se utilice ya sea en 70% al menos para prepagar deuda o emitir menos deuda el año que entra, con ello disminuyendo el techo de endeudamiento y el techo de gasto para el año que entra. Y en segundo lugar, el 30% apoyando ahora sí la medida más amplia de los RFSPs, es decir, que se pueda depositar en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales o en otros de los rubros donde se apoya el saldo histórico. De esa manera se apoya de largo plazo, sin incrementar el gasto el año que entra, las finanzas públicas de largo plazo. Para darle mayor fluidez a la conversación, quisiera dejar aquí mi primera intervención, señor moderador, agradeciendo de nuevo la oportunidad de conversar con ustedes y pues muy contento de poder estar en este foro, y felicitando por supuesto al Instituto Belisario Domínguez y a Gerardo y a todos los organizadores
por la labor que se ha realizado aquí el día de hoy y por la que se ha estado realizando en los últimos meses y la que vendrá. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctor. Le pediré al doctor Esquivel si se arranca con su participación, por favor. Voy a empezar haciendo una especie de resumen, al menos un resumen muy apretado, de algunos temas que se dijeron en las sesiones anteriores. No sin antes quise agradecerle su presencia en este foro y su participación. En la mañana hubo una serie de presentaciones sobre dos temas, una parte de ingresos y una parte de egresos, en donde los participantes externaron una serie de comentarios y su análisis de la situación en estos dos distintos ámbitos, pero afortunadamente no se circunscribieron únicamente al tema de su mesa, sino que además hicieron algunas reflexiones un poco más estructurales y más de largo plazo y más integrales de la situación de la hacienda pública. Y me parece que una cosa que tuvieron en común algunas participaciones, de hecho la mayor parte de ellas, fue señalar lo que algunos percibían como la fragilidad de las finanzas públicas, una cierta fragilidad. Sin menoscabo, debo decirlo, de reconocer que la reforma fiscal ayudó a mitigar en una buena medida la caída en los ingresos petroleros. Y esa fragilidad de las finanzas públicas que algunos señalaron, en general se identificaba con un elemento que también se ha mencionado ahora, que es la caída en los ingresos petroleros, que de alguna manera revela esta situación de las finanzas públicas que se había venido construyendo en los últimos años. Y señalaron varios de ellos el hecho de que la caída en los ingresos petroleros, pues de alguna manera revela o reveló esta situación, o hizo más patente esta situación de un déficit primario que hemos tenido en los últimos años, o un déficit que al excluir los ingresos petroleros se había venido empezando a generar en los últimos años. Entonces es un deterioro que de alguna manera había venido ocurriendo, al menos de acuerdo a algunos indicadores que presentaron algunos de los ponentes. Y en general, digamos, si tuviéramos que resumirlo, lo que planteaban básicamente es una aparente debilidad de las finanzas públicas mexicanas, que está asociada al hecho de que durante varios años hemos financiado gasto que de alguna manera se termina volviendo más o menos permanente, al ser gasto corriente, que es difícil a veces de retirar una vez que se empieza a ejercer, con ingresos que son relativamente volátiles, como son los ingresos provenientes de las exportaciones petroleras. Entonces ese es un primer punto que me parece que tuvieron en común varias de las presentaciones del día de hoy, o varios de los comentarios que plantearon. Un segundo punto que plantearon algunos de los participantes fue la necesidad de fortalecer, precisamente como resultado de esta interpretación, la necesidad de fortalecer los ingresos. Y ahí hubo diversas recomendaciones o al menos señalamientos o sugerencias. Por ejemplo, Héctor Villarreal planteaba la importancia de llevar la recaudación tributaria a más o menos 20% del PIB, y planteaba 4 posibles fuentes de financiamiento, uno relacionado con el impuesto sobre la renta y la posibilidad de hacerlo más progresivo, otro relacionado con el tema del IVA, donde él se preguntaba cuáles eran los límites a los que podíamos llegar en términos de usar este instrumento como aparato recaudatorio. Tercero, el tema de la recaudación subnacional, donde enfatizaba fundamentalmente el tema del predial, señalando que ahí había un cierto espacio y un cierto margen para fortalecer la recaudación en las entidades federativas, aunque también señalaba sus propios límites. Y cuarto, un tema de posiblemente empezar a discutir inclusive el tema de un impuesto a la riqueza o al patrimonio. Por su parte, Fausto Hernández Trillo, justamente en esta misma línea de fortalecer los ingresos tributarios, habló de la posibilidad que él apoyaba y que él pensaba que había un cierto margen de usar los impuestos verdes. Él hablaba en particular del impuesto a la gasolina y de la posibilidad de buscar un impuesto óptimo a la gasolina que generara un flujo de recursos importante para el gobierno. Por su parte, Juan Pardinas lo que señaló fue también vinculado al tema del ISR, la posibilidad de hacerlo incluso más progresivo de lo que es, hacerlo un poco más, al menos así lo señaló, parecido al caso de Chile, donde el ISR empieza a operar
en un nivel de ingresos más alto, lo cual implicaría que gente de bajos ingresos no necesariamente pagara este impuesto, pero que se empezara a hacer más progresivo, más rápido, más adelante, y que eso podría fortalecer de alguna manera la capacidad recaudatoria de este impuesto. Entonces, digamos que tuvieron ese elemento en común algunas de esas presentaciones, el tema de la necesidad de fortalecer los ingresos, y se plantearon distintas vías. Y tercero, un tercer punto que me parece que hubo en común en al menos un par de presentaciones que hablaron específicamente del tema del gasto, que son las presentaciones de Rogelio Gómez Hermosillo y de alguna manera la presentación de Jorge Chávez Presa, hablaron de la ineficiencia del gasto en algunas dimensiones, de la necesidad de quizá eliminar programas sociales y o productivos que no necesariamente tienen el impacto que se esperaría que tuvieran o que terminan siendo incluso regresivos, fortalecer la transparencia, etcétera, y la necesidad de y eso también está en común con algo que mencionó Fausto Hernández Trillo, de reorientar la política y de no pensar la política fiscal como un fin, sino como un instrumento, y preguntarnos cuáles son los verdaderos fines de la política fiscal. Y lo que plantearon de alguna manera, de distintas formas, fue la necesidad de que esta política fiscal tuviera pues, un fin muy claro, que tendría que ser de alguna manera contribuir, por supuesto, a la estabilidad, al crecimiento económico, pero también privilegiar el combate a la pobreza, en algunos casos a la desigualdad, y para otros la necesidad de garantizar derechos sociales. Eso es, me parece, una síntesis apretada de algunas de las cosas que se dijeron hoy en las primeras sesiones de la mañana. Creo que hay elementos que son interesantes para discutir y los quiero ligar con otros comentarios que están más bien vinculados con la sustentabilidad, que es de alguna manera lo que da origen a esta discusión, a esta preocupación que plantearon estos ponentes en términos de lo que yo he llamado como una especie de síntesis diagnóstico en términos de la situación de las finanzas públicas. Y para eso quiero mostrar algunos gráficos que provienen de un documento que elaboró la Dirección General de Finanzas Públicas aquí en el Instituto Belisario Domínguez. Son gráficos que provienen de la información oficial. Estos en particular vienen del documento titulado Análisis del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2016, que realizó la Dirección General de Finanzas, que está a cargo del maestro Noel Pérez. Y en ese documento están estas gráficas. Quiero mostrar la primera, que está relacionada con el tema que ya hacía mención el doctor Madrazo, que es la deuda neta del sector público y cómo ha evolucionado en los últimos años. Como se puede ver ahí hay dos indicadores. Uno es la línea roja, la deuda neta del sector público. La otra es la línea azul. Quizá pasaremos a Luis para que lo vea. La línea azul, que es... La línea azul, que es un indicador más amplio de la situación financiera del sector público, que es el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Y lo que se ve es justo lo que nos acaba de describir el doctor Madrazo, que es este aumento en el nivel de deuda, que más o menos, dependiendo de cuál de esos dos indicadores se utiliza, estamos hablando de un aumento pues entre 9 y quizá hasta en algún indicador hasta casi 12 puntos porcentuales del PIB en los últimos años. Y ese aumento en el nivel de deuda del gobierno, pues es lo que para algunos ha sido motivo de preocupación, ha dado lugar a llamados a un ajuste muy significativo en las finanzas públicas en distintas líneas, ¿no? Según a quien escuchemos, hay sugerencias que van por el lado de reducir el gasto, hay sugerencias que van por el lado de fortalecer los ingresos, pero a algunos les ha llamado la atención el aumento en el nivel de deuda. Yo solo diría que este aumento en la deuda no implica en sí mismo que sea insostenible. Hay que entender que aunque es un aumento no trivial, los niveles no necesariamente implican que sea insostenible. Lo que sí es posiblemente insostenible es que continuara esta tendencia. Entonces, lo que sí necesitamos es de alguna manera lo que ya se planteó en la presentación del doctor Madrazo, la importancia de alguna manera limitar esta tendencia y empezar a estabilizar este indicador, porque pues no puede seguir creciendo a estas tasas sin empezar a generar otros problemas financieros en el país. Entonces, pero sí es cierto que en los últimos años, derivado o iniciado de alguna manera, de acuerdo a los indicadores que también se presentaron hoy en la mañana, algunos indicadores señalaban como el inicio de este específico deterioro con la crisis de 2009, que quizá, como lo recuerden, fue una situación que es internacional, donde se empezó a llevar a cabo una política anticíclica y que alguien en la mañana señalaba que
quizá una vez que se empezó a recuperar la economía debió haberse puesto un freno. No necesariamente tenía por qué ser así, solamente quiero señalar que hay quien identifica en este punto el inicio de esta tendencia ascendente que se ve en ese gráfico. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, la siguiente gráfica es precisamente el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, es decir, es esta misma gráfica, es esta misma línea de la gráfica anterior, los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público, pero si lo ven, verán que tiene como varias tendencias o varias líneas punteadas que corresponden precisamente a estimaciones que se hicieron en años previos. La línea gris que empieza a descender rápidamente era lo que planteaban la evolución de estos requerimientos financieros, los criterios generales de política económica en 2014, la línea naranja, que es la parte intermedia, es lo que planteaban los criterios generales de política económica en 2015, y la línea azul es la tendencia que se plantea en los criterios generales de política económica de 2016. Como se puede ver ahí, pues ha habido efectivamente aunque los tres criterios generales más recientes, pues de alguna manera tenían implícita esa tendencia de alcanzar un punto máximo y empezar a reducirse, es decir, para garantizar precisamente la sostenibilidad, por los primeros 2 años que están ahí representados, claramente fueron insuficientes para capturar la dinámica de lo que realmente ocurrió con los saldos históricos, que es la línea azul. Y por eso es que vemos en parte este aumento. Entonces, ahora se plantea nuevamente esa tendencia de estabilización y lo que tenemos que preguntarnos es precisamente el marco macroeconómico que da lugar a estas estimaciones y que de alguna manera es lo que garantizaría que efectivamente así fuese y que las estimaciones que se están planteando sean congruentes con este escenario. Y yo creo que en general buena parte de lo que se plantea en las proyecciones macroeconómicas, sujeto por supuesto a que se discuta, pero quizás sería interesante hacer análisis de esta posible evolución de los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público bajo distintos escenarios, porque lo que hoy en día hacemos, y quizá no sea la labor de Hacienda, pero quizás sea posiblemente la labor incluso de un instituto como el nuestro, de empezar a elaborar escenarios que de alguna manera nos ayuden a tener una perspectiva hacia adelante para evitar o para al menos tener presente esa posibilidad de que tengamos escenarios de crecimiento distintos a los que se han propuesto en los distintos criterios generales de política económica y que pues esta evolución pues, le sigamos dando un seguimiento y una atención mucho más cuidadosa para ver que efectivamente ocurra lo que quisiéramos, que es garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y que esto que se plantea en los criterios generales de política económica 2016 efectivamente ocurra y se materialice para evitar alguna posibilidad de algún desequilibrio financiero posterior. Si pasamos a la siguiente, que también es otra gráfica que proviene del propio documento, esta gráfica es lo que veíamos antes, era los saldos históricos de requerimientos financieros, es decir, el nivel de deuda y su evolución reciente, y esto es lo que alimenta precisamente esos saldos históricos, que son los flujos de ingresos presupuestarios y gasto neto pagado, el balance público y los requerimientos financieros. Es decir, el hecho que tengamos ahora este balance público deficitario en los últimos años y estos requerimientos financieros del sector público, que son las barras azules, eso es justamente lo que está alimentando este déficit. Es decir, en la medida en la que nuestros ingresos sean insuficientes para los gastos que estamos realizando, pues seguiremos acumulando esa deuda y por la vía de esos requerimientos financieros del sector público. Y aquí, en todo caso, lo que es importante señalar es que si uno observa la gráfica, se puede ver en las proyecciones hacia adelante que efectivamente tiende como que a estabilizarse ya esa brecha entre ingresos y gastos que de alguna manera aumentó en años recientes. Aquí el tema, en todo caso, que deberíamos preguntarnos sobre si es lo correcto, si es la forma de hacerlo, es el hecho de que si se dan cuenta en el ajuste, la forma en la que se cierra la brecha es una forma muy específica que se está planteando, que no es por la vía de aumentar los ingresos, sino es por la vía de reducir los gastos. Por lo que he dicho antes, de los elementos que aportaron los participantes anteriores, noten que
partiendo de la idea que buena parte del gasto ha sido ineficiente o que puede haber materia pues para hacerlo más efectivo, más eficiente el gasto que actualmente se ejerce, pues uno pensaría que en efecto el ajuste en el gasto es una vía, una opción viable para hacer el ajuste. Sin embargo, si retomamos los otros elementos que plantearon los ponentes de la necesidad de fortalecer los ingresos, vemos que no necesariamente está capturada esa vía en los pronósticos hacia adelante, y que más bien lo que se pretende que cierre la brecha futura entre ingresos y gastos sea un ajuste por la vía del gasto público, que de acuerdo a la estimación pasaría que es donde termina la línea continua, que es el año 2015, que era 25.7% del PIB, se plantea que hacia el 2018 llegue a 23.6%, es decir, un ajuste pues nada trivial de 2 puntos porcentuales del PIB en el gasto público, mientras que los ingresos se verían un pequeño ajuste que pasaría de 22.2% del PIB a 21.6% hacia 2018. Entonces, la forma en la que se está planteando cerrar la brecha es por la vía de un ajuste en el gasto más que por la vía de un fortalecimiento de los impuestos. Y tiene esto que ver en parte con algo que se menciona en el propio documento, que es este acuerdo para la certidumbre tributaria que se firmó en 2014, en la que se planteaba no aumentar más los impuestos y no crear nuevos impuestos, y entonces la vía por la que se va a dar este ajuste, entiendo, se plantea es por la vía fundamentalmente del gasto. Y entonces aquí sí tendríamos que preguntarnos de alguna manera, y creo que eso es algo que habrá que discutir hacia adelante, si esta vía es la idónea, y creo que aquí hay un espacio para la discusión, para el debate, para la reflexión, si la vía idónea es por la vía del ajuste en el gasto, y si es por esa vía, ¿qué debemos ajustar? ¿En qué sentido? Ya la idea del presupuesto base cero anunciaba o anticipaba un ajuste en esta dirección por la vía de recortar y eliminar programas, etcétera. Si debemos continuar en esa línea, continuando haciendo ajustes en el gasto, donde también, y eso que habría que señalarlo, el ajuste más significativo en el gasto público en 2016 viene por el lado del gasto de inversión, que también, como se planteó en la mañana, pues no es necesariamente deseable que ocurra ese tipo de ajuste por las implicaciones que tiene para el crecimiento económico hacia adelante. Entonces la pregunta es si seguimos por la vía del ajuste en el gasto o si bien empezamos también a plantear y a buscar la necesidad de fortalecer los ingresos, como se planteó en otras de las participaciones, en el sentido que eso ayudaría eventualmente a resolver o al menos disminuir esta presión que hoy en día se está ejerciendo sobre las finanzas públicas. Entonces, yo creo que ese es el debate que se debe dar en los próximos años, en términos de cómo efectivamente garantizar que lo que se plantea en los criterios generales de política económica hoy en día hacia adelante, en particular de 2015 a 2018, que es cuando se busca estabilizar esta deuda y estos requerimientos financieros del sector público, pues se logre, y entonces la pregunta es, ¿cuál es la vía correcta? Yo creo que aquí se está planteando una vía, los criterios generales se está planteando esta opción, insisto, creo que no estoy descartando una ni la otra, simplemente creo que es importante discutir si esa es la opción correcta, y dos, si esa es la opción correcta, pensar por la vía, si es la vía del gasto, qué debemos recortar en el gasto, si debemos continuar por la vía que se planteó ahora en este presupuesto 2016, o si bien hay otras alternativas hacia adelante. Porque de otra manera, también debemos recordar que si se hace un ajuste excesivo, digamos, por la vía del gasto en inversión, pues puede tener implicaciones para el crecimiento económico. Y, como también se señaló hoy en la mañana, dada la estructura demográfica del país y las proyecciones hacia adelante, lo que no quisiéramos tener es ese escenario que de alguna manera resulta muy catastrófico que planteó Héctor, de que en el futuro, si seguimos, creo que fue Héctor, si seguimos creciendo a estas tasas, seguiríamos eventualmente teniendo un país en donde se terminaríamos siendo ancianos, pobres y diabéticos. Eso es justo lo que creo que no querríamos tener como un futuro, y por eso me parece relevante la discusión de la sostenibilidad de las finanzas públicas y de cómo lograrlas hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si me permiten, igual y le daremos la palabra en una segunda ronda más breve que la primera, tanto al doctor Madrazo como al doctor Esquivel, para después empezar a procesar las preguntas que ustedes tengan y ordenar un poquito la discusión y empezar a pensar en el muy, muy largo plazo, que es al final de cuentas el objetivo de esta mesa. Adelante, doctor.
Muchas gracias, senador. Gerardo, gracias por el resumen de todo lo que se discutió aquí esta mañana. Yo pude estar en algunas sesiones, pero no en todas. Creo que es ejemplo de un excelente y un debate de muy alto nivel. Pero me gustaría reaccionar un poco a los comentarios específicos sobre sustentabilidad. Y si me permiten, me gustaría irme sobre las 3 láminas, porque creo que Gerardo sacó 3 puntos a colación muy importantes y vale la pena comentarlos. Si pudiéramos ponerlos en pantalla. Esta es la primera. Yo creo que el primer comentario de Gerardo fue sobre el crecimiento de la deuda. Y creo que los números no tienen, no hay que discutir con los números, hay que entender los números. Y los números están sobre la pantalla. Yo sí creo que es importante ponerlos en contexto. Gerardo señaló el 2008 y la crisis de 2009 como el parteaguas, y creo que sí es importante señalar lo que ha estado pasando en todo el mundo a raíz de la crisis global. Desde 2008 a 2014, el incremento en el saldo histórico de los requerimientos del sector público de México fue de 10 puntos porcentuales. No es algo menor, es un incremento importante en la deuda que obedece a la respuesta inicial a la crisis y también a un programa contracíclico al principio de esta administración. Pero para ponerlo en contexto, quisiera mencionar que Canadá ha crecido 17 puntos en ese mismo periodo. El promedio de las economías avanzadas creció su endeudamiento 26 puntos del PIB. Hay algunos otros ejemplos de economías, sin duda, con un manejo prudente, como son Estados Unidos, Inglaterra y Japón, donde el crecimiento fue entre 32 y 54 puntos del PIB. Este es el cambio, no el nivel. Y están, por supuesto, en niveles de endeudamiento mucho más altos. Entonces, creo que esto refrenda tanto que los niveles que tenemos son relativamente bajos, estamos a la mitad o la tercera parte de estos otros países, pero que también el cambio relativo y el uso del endeudamiento como una política contracíclica para responder a las circunstancias económicas ha sido prudente en México y principalmente basado en una mayor recaudación, aunque también apoyado por el endeudamiento. En ese sentido, Alemania, que se ha caracterizado precisamente por encabezar la austeridad en Europa y buscar una contención del endeudamiento, tuvo un incremento en su endeudamiento muy similar al de México, 9.4% del Producto Interno Bruto. Entonces, efectivamente, este es un fenómeno global, histórico, y creo que la conclusión es que no tenemos un problema por el nivel de sustentabilidad, lo importante es la trayectoria y las políticas que sigamos hacia adelante, y es en el contexto donde casi todas las economías han requerido hacer uso de este impulso contracíclico a raíz de la crisis global. El segundo, si pudiéramos pasar a la siguiente lámina, por favor, habla precisamente sobre esta trayectoria, cómo le vamos a dar la vuelta y estabilizar la razón de deuda PIB. Y tenemos en pantalla la revisión a los criterios generales de política. Y lo que vemos es un desplazamiento hacia arriba y básicamente una política consistente de buscarla contener y que se reduzca. Y creo que algo que está faltando en la pantalla, y no tendría por qué estar ahí, pero vale la pena tomarlo en cuenta para entender, es por ejemplo ese desplazamiento de 2014 a 2015, 1.6% del PIB es simplemente el efecto cambiario. Entonces, respetando las políticas que se establecieron, aun si se hubiera dado el mismo crecimiento, que el crecimiento económico fue menor, se hubiera abierto o desplazado esa trayectoria 1.5% del PIB nada más en ese año. Entonces, sí hay choques externos, sí hay factores que requieren, cuando se requiera, cambiar la política, pero también cambiar las acciones. En este caso creo que la política es consistente, buscar contener el crecimiento de la deuda, y se hace a partir de un nivel superior donde nominalmente se encuentra el endeudamiento, evaluando la deuda externa que está en otras monedas en pesos. Y el tercer comentario de Gerardo, quizás, si me permites, Gerardo, el más importante, es la reflexión de cómo estamos haciendo esta política, asumiendo que logramos cumplirla. En la siguiente lámina, por favor. ¿Cómo vamos a lograr la sustentabilidad de las finanzas públicas hacia adelante? Y yo creo que vale la pena distinguir el corto plazo del largo plazo. Creo que en el corto plazo las razones que vienen esbozadas en criterios generales y que respaldan el paquete nos dan una muy buena respuesta. Tenemos 3 alternativas. La primera sería subir impuestos. Es un recurso legítimo. México lo ha utilizado en la última década con al menos 3 reformas fiscales importantes. En este caso acabamos de hacer, por el monto recaudado, quizás la más importante de esas 3 en 2013, y también la estabilidad fiscal es un valor importante para la economía. Permitir que todos los nuevos elementos de la reforma fiscal entren en vigor y tengan un efecto pleno en la economía tiene cierto valor. Esa estabilidad es un valor adicional para la economía. El segundo elemento es el déficit. Si debemos o no reducir el déficit. Es un mandato que tenemos en nuestro marco legal, regresar a un déficit cero. Lo que está a discusión es la trayectoria. La verdad es que nada más nos faltan
con la trayectoria planteada desde 2013, 2 años, reducir medio punto para el año siguiente y medio punto. Parece ser que no he oído muchas propuestas para incrementar el déficit, sí he oído algunas para hacerlo de manera más acelerada, y yo lo que diría, no ganamos mucho en hacerlo en 1 año en lugar de en 2, por el contrario, quizás afectamos el funcionamiento de la economía, sobre todo si con la propuesta, y como se ve en la gráfica, la estabilización de la razón deuda-PIB se logra desde el año que entra. No necesitamos regresar al equilibrio cero en 2017 para que se estabilice esta razón. Y finalmente, la pregunta sobre los impuestos, esa es la pregunta que hacía Gerardo al final, esa es la última variable que nos sirve para cuadrar nuestro balance público. Y yo creo que, el gasto. El gasto, ¿cómo se debe de hacer este ajuste en el gasto, que es el residual de las 2 decisiones anteriores que ya mencioné? Gerardo mencionó algo muy importante, el impacto de estos ajustes en la inversión. Y sí es cierto que una parte importante del ajuste se da a través del gasto en inversión. Pero yo pondría 2 elementos sobre la mesa para ponerlo en contexto. Uno, en la administración anterior hubo un incremento importante en la composición del gasto que va a inversión. En esta administración, al principio de la administración, como parte de este paquete contracíclico, se le dio un impulso anterior. Entonces, sobre esa base máxima histórica se da el ajuste. Y en segundo, y quizás mucho más importante, ha habido un cambio estructural en el marco constitucional, legal, regulatorio, administrativo, particularmente del sector energético. No es importante el número que gaste el gobierno en inversión. Lo que es importante es lo que logre el Estado mexicano, a través de sus políticas de fomento y sus acciones directas, movilizar de inversión en la economía mexicana, y lo que logra el sector privado hacer por sí mismo. Y en ese sentido tenemos un nuevo contexto normativo, un nuevo contexto constitucional que le permite al Estado mexicano lograr una movilización de la inversión más amplia, más allá de los recursos públicos que estén en el presupuesto. En ese sentido, el reto es lograr que se impulse la inversión igual o más de la que se ven impulsando, pero con un uso de recursos presupuestales menor. Ese es un reto importante de implementación, es un reto que nos pone sobre la mesa la reforma energética y también distintas reformas menores que afectan otras áreas del rubro de gasto en inversión en el gobierno federal. Y yo diría, coincidiendo con Gerardo, que ese es uno de los retos importantes, cómo atender las necesidades de inversión del país hacia adelante. Pero nada más para cerrar, coincido con Gerardo que mi argumentación se ha limitado a lo que nos va a pasar en los próximos 3 o 4 años. El acuerdo de estabilidad fiscal durante esta administración, la trayectoria comprometida para reducir el déficit y estabilizar la deuda al 2018, y creo que la respuesta de hacia dónde debe ir el país en su composición de su marco fiscal, sus prioridades de gasto, su adherencia a una política de responsabilidad fiscal, sí tiene matices, y esos matices precisamente se dan lugar y se resuelven en el largo plazo con menos adherencia a las restricciones de corto plazo técnicas y con más guía y con más liderazgo de las decisiones políticas que se dan precisamente en el seno de los órganos legislativos de este país, tanto en política de ingresos como en política de gasto. En ese sentido, las respuestas a mayor plazo, a 2018, a 2020, a 2025, tienen mucho más un componente de política, un componente de fijar prioridades, y están mucho más en el terreno del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, y en ese sentido aprovecho de nuevo la oportunidad para felicitar al Instituto Belisario Domínguez, porque precisamente este tipo de diálogos, este tipo de foros son los que van a enriquecer esa discusión y permitir que las decisiones que en el corto plazo tienen mayores restricciones técnicas, en el largo plazo se definan de acuerdo a una política, pero una política bien informada. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, seré muy breve porque en general coincido con, me parece que tenemos coincidencias en términos de que lo que importa es la trayectoria, en efecto, la deuda, y que para sostenibilidad, y que en ese sentido se están planteando algunos esfuerzos para contenerla. Creo que ese es uno de los primeros puntos que hizo el doctor Madrazo en esta segunda participación, y creo que ahí tenemos coincidencia plena, fue más o menos lo que traté de señalar. El segundo tema del ajuste en los datos por la vía de efecto cambiario, así es decir, entendamos que buena parte de lo que está ocurriendo y de lo que se describe aquí tiene que ver con el contexto internacional y que ocurre en muchas partes del mundo. Lo que sí me parece importante resaltar, y de alguna manera lo vuelvo a mencionar,
es el hecho de que esta situación internacional pues, nos perjudica en particular por esta situación que tenemos en la estructura de las finanzas públicas, en la que efectivamente tenemos una cierta dependencia de los recursos petroleros, que por su propia naturaleza son más volátiles. Y aquí sí quisiera retomar lo que dijo, me parece que fue Fausto Hernández Trillo, en el sentido de que, y de alguna manera estaba implícito en la primera participación del doctor Madrazo, cuando decía, si sube el precio del petróleo, pues sería una sorpresa positiva. En efecto, lo que tenemos que pensar ahora es me parece, hacia adelante, es empezar a reconsiderar cómo esos choques positivos, cómo deben ser incorporados en el diseño de políticas públicas, porque lo que hemos hecho hasta ahora ha sido que esos choques en los ingresos petroleros, que por su propia naturaleza sabemos que son transitorios, de alguna manera se han incorporado en el gasto como si fueran permanentes, y eso es lo que de alguna manera genera esta vulnerabilidad y esta necesidad de hacer el ajuste, y no quisiéramos que eso volviera a pasar, y por eso me parece que el señalamiento que planteó Fausto en términos de que justo en una situación como esta es cuando debemos empezar a planear qué hacer si tuviésemos un nuevo choque positivo en el precio del petróleo y por lo tanto en los ingresos petroleros, me parece sumamente pertinente. Entonces, eso es por una parte. Por otro lado, coincido también con los elementos que plantea de las tres alternativas de aumento en los impuestos, aumento en el déficit o reducción en el gasto público. Y pues, entiendo que hay un posicionamiento respecto por parte del doctor Madrazo, pero lo único que diría es una precisión, o al menos algo que yo considero importante señalar, porque el doctor Madrazo señalaba que el ajuste en la inversión se da a partir del máximo histórico. Cuando uno ve las cifras y que resulta de un aumento que se ha dado en los últimos años, cuando uno ve las cifras de la inversión pública, de acuerdo a los datos del INEGI en las cuentas nacionales, no es necesariamente el punto más alto. De hecho, estamos posiblemente en uno de los niveles más bajos de inversión pública en los últimos 40 años, si no mal recuerdo, y tiene que ver con una diferencia entre cómo se mide, se mide cuando ya el INEGI en las cuentas nacionales lo calcula y cómo se plantea en los presupuestos de egresos en términos de gasto de capital. Entonces, sí creo que ahí a lo mejor hay un margen para que no se haga un ajuste tan significativo en la inversión, pero en última instancia coincido en lo que señala el doctor Madrazo, que es el hecho de que en efecto buena parte de esas decisiones pasan por el legislativo, no por esta soberanía, porque eso no se discute, no se aprueba acá, sí por la Cámara de Diputados, y ahí me parece que como bien lo señaló al final, ahí es donde está una responsabilidad significativa, tanto ahí y acá, en la vía de los ingresos, en términos de la composición, y creo que ese es un papel que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores pues tienen un papel que asumir y desempeñar, pensando sobre todo en el mediano y largo plazo. Entonces, en ese sentido, creo que por lo demás tenemos coincidencia en varios puntos, y en particular en la necesidad efectivamente de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas hacia adelante, usando cualquiera de estas distintas vías que ya se mencionaron y se discutieron en las participaciones de ambos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Antes de pasar a las preguntas que nos han hecho favor de llegar, a mí me gustaría un poco cambiar la óptica de lo que hemos discutido en esta mesa y preguntarles bajo esa lógica tanto a Luis Madrazo como a Gerardo Esquivel de qué opinan y cómo la ven. Yo creo que lo que nos ha hecho falta en México es imaginarnos cómo vamos a estar cuando seamos viejos, cuando esta generación tenga 90 años. Yo no tengo duda que todos los aquí presentes vamos a llegar a los 90 años, o la gran mayoría. La pregunta es en qué condiciones y con cuántos ahorros. Nuestros hijos, y no es ciencia ficción, van a llegar a más de 100 años. Y también en qué condiciones y con qué ahorro. En una sociedad que va a ser muy poco solidaria, en una sociedad que evoluciona rapidísimo, donde los avances tecnológicos, déjenme ponerlo de esa manera, donde las aptitudes que nosotros necesitamos para estar insertos en el mercado laboral productivo nos van a durar poco, donde es una revolución tecnológica a la cual no vamos a poderla alcanzar, y donde nosotros, aunque estemos en condiciones de salud, de poder ser productivos y desempeñar un trabajo,
lo más probable es que no seamos capaces de hacerlo a los 60 años, 65 años. ¿Por qué? Pues porque el tipo de aptitudes que se requiere para salir adelante en un mercado laboral como ese, no las vamos a tener nosotros, las van a tener los más jóvenes y tenemos que darle espacio. Entonces, ¿cómo nos vamos a mantener por 30 años si ya no tenemos posibilidad de trabajar? Habrá los muy optimistas y piensen que todos nos vamos a ir a jugar golf a Florida, ¿no? Y disfrutar de nuestro retiro, como en los espectaculares de las compañías de seguros y las Afores. Siendo más realistas, pues lo más probable es que no sea así. Y vamos a batallar, y vamos a estar enfermos, y vamos a tener enfermedades crónico-degenerativas muy caras de atender, y donde probablemente la seguridad social no le va a alcanzar para mantenernos. En un escenario así, que no, pues es difícil que suceda, yo creo que tenemos que reaccionar y pensar qué es lo que hay que hacer. Y hay un debate que creo que Fausto, el doctor Hernández Trillis, lo tocó en la mañana, de qué se debe de hacer primero, el presupuesto o la ley de ingresos. El presupuesto primero, pues para ver hacia dónde vamos, qué necesitamos, y la ley de ingresos para ver cómo vamos a fondear y financiar esas necesidades. A lo mejor en el corto plazo, bueno, pues es prudente hacer primero la ley de ingresos, ver con cuánto contamos y de esa manera asignarlo y distribuirlo. Pero en el largo plazo, yo creo que sí debería ser al revés. Y sí deberíamos de pensar primero cuáles van a ser las necesidades que vamos a enfrentar como sociedad por los próximos 60, 70 años y después cómo lo vamos a financiar. Y después, pues tender hacia ese punto. Yo creo que tampoco hay tiempo que perder. Aunque el futuro parezca muy lejano y remoto, no hay tiempo que perder. Y eso implicaría, pues por ejemplo, empezar a pensar qué es el tipo de infraestructura que va a requerir el país por las próximas décadas, qué tipo de hospitales necesitamos, qué tipo de carreteras necesitamos, qué tipo de infraestructura necesitamos, qué tipo de transporte público, qué es lo que va a mejorar la calidad de la vida de la gente, y también empezar a pensar pues cuál es el ritmo de crecimiento que necesitamos para generar mayor ingreso a la gente, qué aptitudes necesitamos enseñarle a las nuevas generaciones, qué son las cosas que son valiosas para salir adelante en el entorno que viene. También será importante ver pues también cómo lo vamos a financiar y cuál es el tipo de relaciones políticas que necesitamos. Y quiero irme a un punto de que no hay tiempo que perder, pues porque también yo creo que se empieza a construir eso desde este momento y desde este instante. Y nosotros tenemos una responsabilidad importante. Sin ir más lejos. Nos dicen que aumentaron en 17 mil millones de pesos la carátula de la ley de ingresos. 9,000 en aprovechamientos, que quién sabe dónde salieron, ¿no? Y un incremento por el tipo de cambio. Entonces, pues ese incremento pues está así como que medio dudoso, ¿no? Pues no hay nada menos cierto que un pronóstico de tipo de cambio, y esos 9,000 de aprovechamientos pues suena así como que pues de dónde salieron. Y nosotros tenemos la responsabilidad de primero aprobar la ley de ingresos, pero yo creo que también como legisladores de ver qué vamos a hacer con esos 17,000 millones de pesos que no queda claro que allí vayan a estar. Y si efectivamente allí están, yo creo que pensando en la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo peor que podemos hacer es permitir que se lo repartan en la Cámara de Diputados como si fuera su dinero y como si fuera botín de ellos. Yo leí pues una noticia escalofriante, ¿no?, del presidente del PRD, pues diciendo que va a ser una comisión antimoches y que nadie va a corromperse en la gestión de esos recursos y que ellos van a centralizar todo y que ahí van a asignar los recursos que le toquen al PRD. Bueno, ¿y este señor quién votó por él? ¿Con calidad de qué él va a decir a qué se va a aplicar mi IVA y el impuesto de la renta que yo pago? Y nadie se cuestiona eso. Y el problema no está solamente en que se asigne con corrupción o sin corrupción esas gestiones. Ahí no está el problema. Bueno, claro que es un problema, pero a mí no me tranquiliza que diga, no, efectivamente le vamos a dar 10 millones de pesos para pavimentar a la zona oriente de Ciudad Juárez y no va a haber corrupción.
Yo no dudo que la zona oriente de Ciudad Juárez necesite pavimentarse, pero también Ayutla de los Libres, también Cochuapa el Grande, también Santa María del Nayar, también muchas otras localidades que probablemente no tengan la fortuna de tener un representante ahí que gestione dinero por ellos. Peor aún, este tipo de gestiones en otros congresos es considerado un delito, porque la línea entre un legislador que gestiona recursos públicos y comprar la conciencia de un legislador es muy tenue. Y un legislador que se acostumbra a vivir de la gestión pública, aunque no se lleve un peso esa gestión, es un legislador dócil que no se vuelve contrapeso republicano y democrático al Poder Ejecutivo. Entonces, sí es una regresión profunda la que se está dando y nos está pasando por la cara y nadie dice nada. Nadie se sienta a reflexionar. Qué bueno que hay 17,000 millones de pesos, me da mucho gusto. ¿Qué es lo que le da una mayor rentabilidad social y sostenibilidad a las finanzas públicas? ¿Cuál es el mejor uso posible de esos 16,000 millones de pesos? Bueno, yo creo que hay muchas otras alternativas y la última es permitir que se lo repartan como pretenden repartírselo los presidentes de los partidos. Y eso es nuestra responsabilidad como legisladores, de todos, es responsabilidad de los que nos asesoran, de los que nos dan insumos técnicos para tener una mejor discusión de qué es lo que viene. Yo sé, y yo he estado sentado, ahora sí que yo he sido borracho y cantinero, y sé que cuando se es cantinero, pues la coyuntura es brutal, y uno tiene que reaccionar, tiene que, como paracaidista, cuando está uno negociando en el Congreso los presupuestos y la ley de ingresos, tu horizonte de planeación es la próxima media hora, tienes que sobrevivir la próxima media hora, y luego tienes que sobrevivir la noche, y luego ¿no? Ese es el marco temporal de una negociación presupuestal. Pero hay que pensar un poquito más, ¿no? El país pierde mucho más si por sacar una negociación presupuestal rápido cedemos a que los impuestos de todos, se repartan sin ningún criterio, sin ninguna priorización y sin ningún orden. De ahí que, de nuevo, tener siempre la mira puesta en el largo plazo, pensar en la sostenibilidad de las finanzas públicas, qué es lo que necesitamos. Eso nos va a dar orden y nos va a dar dirección para evitar cometer los errores que se han cometido en el pasado, no en esta administración, desde hace muchos años. Entonces, un poco, pues preguntarle al doctor Madrazo, pues cómo ve el mundo, cómo ve México en los próximos 50 años. Estoy seguro que ya no vas a ser servidor público, Luis, probablemente estemos jugando dominó, ahora sí, como diría mi abuelita, si Dios quiere, tranquilamente y plácidamente en algún lugar. Pero ¿cómo te imaginas que es ese país? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer en el manejo de la hacienda pública para poder, primero, tener una sociedad más solidaria, tener una sociedad que resuelva las cosas que le importan a la gente y a las familias, que es atención en salud, tener educación, tener la posibilidad de formar un patrimonio? Y luego, ¿qué podemos hacer para que a partir de este momento pues empecemos a caminar hacia esa dirección? Gracias. Muchas gracias, senador, por la reflexión. Creo que es un buen ejercicio el que nos señala. Pensar no solo en la semana que entra, sino pensar a 50 años. Y pensar primero en las necesidades del país y por lo tanto en las necesidades que el país requiere del Estado mexicano, y de ahí hacer pivote para hacer una reflexión de finanzas públicas. Creo que en el tiempo que me queda y tampoco creo que sea de interés de todos los presentes oírme hablar de lo que creo que va a pasar en todos los próximos 50 años, pero quisiera hacer una reflexión. Y se refiere quizás al tema que mejor relaciona el futuro y la solidaridad con las finanzas públicas, y es el tema de pensiones. Como usted sabe, senador, pues yo empecé mi carrera en la Secretaría de Hacienda viendo el tema de pensiones, y creo que sí es importante tener en cuenta lo siguiente. México, a pesar de la enorme problemática que tiene en finanzas públicas, en pensiones, en seguridad social, sí debemos sentirnos orgullosos que, relativo a casi la totalidad de las grandes economías, ya sea emergentes o avanzadas, reformó sus sistemas de pensiones antes en términos demográficos, en términos de cómo ha ido envejeciendo la población. En ese sentido, tenemos dos pilares muy importantes que nos permiten tener cierta solidez sobre los mismos y sobre los cuales hay que construir. No están resueltos los problemas de pensiones ni de seguridad social, pero tenemos una base saludable.
Ahora, hay un corolario a esa reflexión, que es que ambas reformas, al IMSS y al ISSSTE, requirieron un periodo de transición muy largo, un periodo de transición donde básicamente estamos pagando dos sistemas, el viejo, donde son pensiones de reparto, y el nuevo, donde son pensiones de cuentas individuales. Entonces, durante toda la generación que está viviendo ahorita, de aquí a que nos jubilemos por lo menos, vamos a estar haciendo un doble pago en las pensiones. Y cuando se ven en las finanzas públicas, a veces nos va a pesar. Vamos a decir qué barbaridad, qué presiones hay sobre las finanzas públicas. Pero creo que es importante reflexionarlo como una inversión sobre el futuro. Además de todas las cosas adicionales que tengamos que hacer para mejorar la solidaridad, la seguridad social, la salud y las pensiones, sí tenemos una obligación de cubrir esta transición que le está dando mucho mayor viabilidad a las finanzas públicas en ese largo plazo del que hablaba el senador Cordero. Esa sería mi reflexión, senador Cordero. Y bueno, mencionar también nada más sobre el marco macroeconómico. Efectivamente, como mencioné, hubo un incremento en el tipo de cambio y ese fue el único cambio en el marco macroeconómico. Se dio de acuerdo a las expectativas de mercado y, como señalaba yo en mi primera intervención, coincidentemente al día siguiente de la aprobación en la Cámara de Diputados se publicó la encuesta de Banamex y es precisamente el número que se utilizó en la Cámara de Diputados, es decir, quizás la información más oportuna la que se utilizó para esa estimación. Pero sobre todo la reflexión que usted hace de largo plazo, señor senador, creo que es muy relevante y de acuerdo con usted que quizás no sea el momento de hacer primero el presupuesto y luego la ley de ingresos, pero quizás sí la reflexión sobre a dónde debe ir el gasto, esa debe estar con nosotros, no en algún periodo de semanas o de meses al momento del paquete económico, sino que debe estar con nosotros todo el año para tener una reflexión más profunda sobre las necesidades de gasto, un mejor gasto más eficiente. Muchas gracias. Bueno, agradezco efectivamente también yo la reflexión del senador Cordero, me parece muy importante. Solo antes de entrar al tema del futuro, quisiera señalar, creo que él no estaba presente en la mañana, y que quizá valga la pena señalar la coincidencia de su planteamiento justo cuando en la inauguración del seminario del día de hoy el senador Barbosa hizo una reflexión exactamente en el mismo sentido de estos recursos extraordinarios y de la importancia de que no tuvieran un ejercicio discrecional como algunos lo han planteado. Entonces, nada más señalar esa coincidencia me parece muy afortunada entre la del senador Cordero y su planteamiento y la del senador Barbosa hoy por la mañana sobre este mismo tema. Pasando al tema del futuro, que me parece muy importante lo que plantea el senador Cordero de imaginarnos hacia dónde van las cosas y cuál puede ser ese escenario hacia adelante. Creo y coincido nuevamente en esto con Luis Madrazo, en el sentido de que efectivamente el tema más significativo es el tema de las pensiones. Hay dos temas que están estrechamente vinculados: el tema del cambio demográfico, en donde por lo que vamos a tener es efectivamente una estructura de la población muy distinta, que ya se está ocurriendo, en donde vamos a tener muchos más viejos de los que tenemos hoy en día, y que por lo tanto pasará esta situación de que no necesariamente tendrán un ingreso suficiente para tener una vida digna. Ese es el gran tema hacia adelante, y creo que eso es algo que recientemente lo planteó, por cierto, la OECD en su visita hace unos días del exsecretario Gurría. Planteó justamente este tema porque las previsiones que se han hecho sobre el tema sugieren que una buena parte de los mexicanos no van a ahorrar lo suficiente o no están ahorrando lo suficiente para poder alcanzar en su vejez ni siquiera la pensión mínima, que es, como se sabe, una pensión bastante pequeña, y que en ese sentido ni siquiera van a alcanzar, lo cual va a implicar en ese momento, en el futuro, un costo extra para el Estado mexicano. Y entonces tenemos que pensar cómo afrontar esa situación, y ahí básicamente se puede pensar en replantear el propio esquema de pensiones, mejorar las contribuciones, diseñar de alguna manera mecanismos para que esa transición demográfica que sabemos que vendrá, que ya sabemos que muchos de ellos muchos de los entonces viejos no tendrán ingresos suficientes para llevar a cabo una vida digna, pues los tengan. Y ahí me parece que hay muchos temas, muchas aristas en la discusión, insisto, desde el tema de fortalecer las contribuciones individuales, el ahorro individual,
pero también fortalecer las contribuciones patronales, fortalecer las contribuciones del Estado y también mejorar la regulación, por ejemplo, en un tema que se ha señalado, el tema de los costos de la administración de estos fondos del retiro. Ahí hay muchas aristas y sobre esto quizá debo anticipar que uno de los temas que pensamos discutir precisamente, bueno, no solo porque así se ha planteado ya en el Senado mismo, que se piensa discutir el tema de pensiones el año próximo, en el Instituto también es posible que hagamos una reflexión sobre este tema porque me parece muy importante hacia adelante, en efecto, para pensar cómo será este futuro, que no queremos que sea este futuro que puede ser bastante dramático en términos de una sociedad avejentada y pobre. Evidentemente nadie quisiera eso y por eso creo que justamente es el momento propicio para reflexionar y en ese sentido me parece que iban algunas de las referencias de las recomendaciones de la mañana en términos de la necesidad de fortalecer también los ingresos. Entonces tiene varias dimensiones, tiene la dimensión propiamente dicha del sistema de pensiones, pero tiene esta otra necesidad, esta otra dimensión que es la de fortalecer los ingresos públicos. Y yo creo que ahí hay espacio y hay margen para hacer cosas hacia adelante, siempre y cuando empecemos a reflexionarlo y a atenderlo con prontitud, porque si bien esto puede puede manifestarse en años o en décadas, pues necesitamos prever esa situación desde hoy mismo para evitar una situación indeseable en el futuro. Gracias, Gerardo, te agradezco mucho los comentarios y bueno, siempre es bueno saber que tenemos coincidencia con el senador Barbosa, mi amigo. Bueno, pasamos a las preguntas. Empezaremos para el doctor Madrazo. Tiene muchas preguntas que van más o menos en el mismo sentido, todas de la preocupación o la incredulidad de la sostenibilidad de las finanzas públicas cuando nuestros ingresos tributarios se ven más o menos estables, constantes, y por otro lado las presiones del gasto pues cada vez son mayores. Y cómo pues poder administrar esta brecha, cómo cerrarla y cómo creer en las estimaciones que se establecen en los criterios generales de política económica con respecto a la trayectoria del déficit en el mediano plazo. Tenemos una pregunta muy específica que dice: ¿cuál es el área en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargada de calcular el PIB potencial necesario para el indicador de gasto corriente estructural? ¿Y qué opina usted de que este cálculo, el de PIB potencial, fuera realizado por un ente independiente como INEGI o Banco de México? O el Instituto Belisario Domínguez. O el Instituto Belisario Domínguez, lo cual pues sería una muestra de equilibrio de poder republicano muy sano, doctor. Y hay una pregunta también muy específica donde hay algunas inquietudes con respecto a la utilización de los remanentes del Banco de México y las disposiciones contenidas en la ley del Banjico que le impide financiar al gobierno federal. Entonces, si nos pudieras mencionar algunas cosas al respecto, y una duda también válida de si la contratación de deuda no es una especie de privatización de recursos públicos. Adelante, por favor. Muchas gracias, senador, de nuevo por la oportunidad de comentar. Sobre la primera, creo que aquí vale la pena comentar, señalar usted que con ingresos tributarios constantes y presiones de gasto crecientes, sí creo que es bien importante señalar que los ingresos tributarios no son constantes. Ha habido un enorme esfuerzo en los últimos años, sostenido, yo diría de más de una década, de ir incrementando los ingresos tributarios, y eso ha hecho que disminuya la dependencia de los ingresos petroleros. Hace tan solo 3 años los ingresos petroleros eran el 39.4% de los ingresos. Hoy son el 18.6% para el primer semestre de este año. Entonces, México en gran medida ya pasó por este proceso, sin duda acelerado por la caída en los precios del petróleo, pero también manejado con una reforma fiscal que vino a ser muy oportuna en ese sentido. Y también la política que también empezó hace ya varios años de ir reduciendo los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. Entonces yo diría que hay 2 cambios estructurales que han ido incrementando los ingresos tributarios y reduciendo la dependencia del petróleo. Si a partir de ahorita se diera un incremento en los precios del petróleo, sin duda tendríamos una recaudación mayor a la que veníamos viendo antes, y también tenemos ya en su lugar
un marco de responsabilidad hacendaria mucho más sólido, que se empezó a construir hace más de 7, 8 años, y que tiene ahora pues ya los últimos toques que se dieron hace 2 años, donde se puso un tope al crecimiento estructural del gasto corriente. Entonces, este marco de responsabilidad hacendaria se ha ido construyendo y ahora nos permitiría capturar más de los beneficios del petróleo, que efectivamente son inestables, con la reforma del Fondo Mexicano del Petróleo. Pero esto me lleva a la última pregunta que me realizó el senador Cordero, de parte del público, y se refiere a la reforma que se propone para dar uso a los remanentes del Banco de México. Y yo creo que sí es importante señalar de dónde vienen estos recursos. Estos recursos, el Banco de México tiene un mandato único, que es tener estabilidad en la moneda. En el curso de sus operaciones normales y en el desarrollo de una economía creciente normal, tiene una utilidad natural, principalmente porque está creciendo la economía y crece la base monetaria. Ahora, ese es un ingreso recurrente, constante, pequeño, modesto, que en todo el mundo se utiliza para apoyar el gasto público. No es un financiamiento del Banco de México, simplemente en el curso de sus actividades normales tiene una utilidad y es normal que la transfiera al gobierno. Lo que tenemos en México es algo que sobre eso nos presenta una problemática, que es que las utilidades del Banco de México, a pesar de que en el largo plazo van a ser constantes y pequeñas, en el corto plazo pueden ser muy grandes y muy inconstantes por la tenencia de reservas internacionales. Al tener reservas internacionales se revalúan, o si llega a venderlas más caras de lo que las compró, puede tener utilidades muy altas en un año y no tenerlas en muchos años. Así funcionan las reglas de contabilidad, que le aplican directamente al banco como a cualquier institución financiera. Esa inestabilidad en los flujos del banco al gobierno federal es lo que lleva a proponer una regla que genere estabilidad, que genere que los recursos se utilicen para ir pagando deuda. Esta es la única manera en la que podemos asegurar plenamente que el impulso, digamos, de un año se convierta en un soporte permanente para las finanzas públicas. Creo que hay muy buenas razones para hacerlo. Creo que las más importantes son lograr que la estabilidad en las finanzas públicas se mantenga. Es también importante decirlo, efectivamente viene del Banco de México, y lo último que quisiéramos es pensar que con las reservas internacionales de alguna manera se está financiando el gasto. Entonces, la manera de utilizar prudentemente esos recursos es reduciendo la deuda, y yo lo dejaría ahí. Hay una pregunta adicional que me hizo el senador Cordero respecto al INEGI y sobre la brecha del PIB potencial. Déjenme contestar, no solo como funcionario de Hacienda, sino como un funcionario involucrado de manera directa en los órganos de gobierno del INEGI. El INEGI tiene la obligación de medir el Producto Interno Bruto. En ese sentido, creo que sería poco idóneo que el INEGI midiera el PIB potencial. Hay un claro conflicto entre la medición de ambas. Entonces, yo creo que en la mayoría de los países lo que existe es precisamente una responsabilidad de parte de la autoridad fiscal de hacer una propuesta al legislativo, y es ahí donde debe de residir la elaboración del paquete fiscal. Pero como bien lo señaló el senador Cordero, eso no limita de ninguna manera la capacidad del Poder Legislativo de hacer, como se hace para muchos de los elementos que se utilizan para construir el paquete fiscal, un análisis que enriquezca, que acompañe este proceso. En México, la verdad es que todos los elementos que se utilizan para construir el paquete fiscal son variables que se analizan por agentes privados, agentes internacionales, agentes académicos, de manera muy exhaustiva. Y yo creo que es saludable que todas las variables, no solo quizás las más importantes y utilizadas, como el tipo de cambio, el crecimiento del PIB, tengan ese debate público adicional. Entonces, yo creo que no hace daño, ni mucho menos, por lo contrario, lo natural es que lo haga la Secretaría de Hacienda, y tampoco hace ningún daño, por el contrario, fortalece el debate, que haya un debate amplio, un análisis de estas mismas variables fuera de la Secretaría de Hacienda, en el Poder Legislativo, pero también en la academia, también en los organismos internacionales, también en organismos privados que se dedican a lo mismo. Gracias, doctor. Gerardo, te pediría si brevemente sintetizas tus preguntas, nos haces saber qué estás respondiendo y las comentas. Gracias. Sí, aquí tengo varias preguntas, voy a responder algunas de ellas. Una de ellas me pregunta si para lograr resultados frente a la desigualdad y pobreza,
estaría de acuerdo con la propuesta que se hace en México Evalúa, la acción ciudadana frente a la pobreza o el Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Esta fue la propuesta para quienes estuvieron presentes que presentó un ponente, Rogelio Gómez Hermosillo. En general coincido básicamente con las propuestas. De hecho, una versión inicial, antes de que estuviera más detallada, la había yo firmado como apoyando estas propuestas, que son cosas de transparencia, eficiencia y de rendición de cuentas en general, incluyendo, por cierto, lo del tema de la desindexación del salario mínimo, que ya, como nos informó también por la tarde el senador Ríos Peter, ya fue aprobado en comisiones y que posiblemente pasará mañana al Pleno del Senado. Entonces, en eso estoy de acuerdo. También me preguntan una cosa que está vinculada un poco a lo que decía ahora el doctor Madrazo, de que el legislativo tiene un rol. Preguntan si México necesita un consejo fiscal similar al Congressional Budget Office para plantear y formular las proyecciones macroeconómicas de mediano y largo plazo. Y para eso pueden leer un documento, un artículo que elaboró Juan Manuel Andrade, que es un investigador aquí del Instituto Belisario Domínguez, que se publicó en el número de enero-marzo de la revista Pluralidad y Consenso, que es el órgano oficial de difusión del Instituto Belisario Domínguez, donde se hace un análisis comparativo efectivamente de estos consejos fiscales en el mundo y se plantean algunos elementos de cómo debería estar diseñado, qué podría ser para que hubiera un consejo fiscal que funcionara en México. Ahí creo que se plantean elementos que podrían ayudar a responder esta pregunta, pero por supuesto que estaría de acuerdo, y un órgano de este tipo podría efectivamente hacer además el tema de una medición alternativa a indicadores como el del producto potencial que ya se planteaba antes. Preguntan cuáles son los principales riesgos de finanzas públicas hacia el futuro y cuáles son las presiones de gasto. Uno de ellos, uno de los más importantes, es el tema de las pensiones, que ya hablamos, pero otro que vale la pena mencionar, que se habló en la mañana, es el tema del gasto en salud y la salud pública, y creo que ese es un tema importante precisamente por las mismas razones, por la transición demográfica y por lo tanto la transición epidemiológica que de alguna manera va asociada a esta transición y que en el futuro pues implicará que el hecho que vivamos más y que tendremos cierto tipo de enfermedades que son más del tipo crónico degenerativas y que son más costosas de atender, etcétera. Entonces implicará posiblemente una presión significativa de gasto hacia adelante. Y por último me preguntan si no sería mejor la combinación de un incremento sostenible y progresivo de los ingresos públicos con una mejora en el desempeño del gasto público en términos de eficiencia, eficacia, calidad, impacto, transparencia y rendición de cuentas para fortalecer la sustentabilidad de las finanzas públicas. En efecto, yo creo que esta es la combinación idónea, es decir, una cosa que fortalezca por un lado los ingresos y que por el otro lado mejore indudablemente la eficiencia y la eficacia del gasto público. Creo que esa es una de las vías, yo creo que la vía idónea para fortalecer las finanzas públicas y hacerlas aún más sostenibles. Así es que en eso, quien quiera que haya planteado esta pregunta, estamos completamente de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos restan dos preguntas que las voy a tomar yo para no comprometer a ninguno de los dos presentes. Y un poco esta pregunta, bueno, pues tiene que ver con la reflexión que hicimos, que cómo garantizar la vinculación eficiente del ciclo político al ciclo económico, y ya que la economía política muestra que la clase política le interesa la prevalencia en el poder y por ello buscar el gasto público en proyectos de corto plazo con ausencia de visión de largo plazo, y qué implicaciones tiene para las finanzas públicas. Bueno, pues es efectivamente un poco de lo que estamos reflexionando y viendo y sufriendo en este momento en México, de cómo los incentivos, aquí no se trata de gente buena o mala, ¿no? Se trata de los incentivos con los que actúa cada quien. Y a un diputado que tiene confundidos sus roles de legislador, que hizo campaña diciendo que va a gestionar recursos, el término voy a bajar recursos, entonces pueden revisar de los 500 legisladores, de los 300 de mayoría, cuántos hicieron campaña prometiendo que iban a gestionar recursos a sus localidades. Y la realidad es escalofriante, todos tienen ese incentivo. Y ahora hay reelección de legisladores también. Entonces, bueno, pues sí, todo su incentivo está en una prioridad de muy corto plazo. Les importa muy poco todo y nada más que les den recursos para poder sacar adelante sus compromisos de campaña y sus compromisos en su tierra. Y efectivamente yo creo que eso hay que cambiar un poquito, las reglas del juego, las reglas de la discusión. Hay muchas ideas. En todo el mundo han pasado por esto y han enfrentado de una y otra manera esto. Una solución es, por ejemplo, que los diputados
no tengan la facultad de etiquetar los recursos. Sí de modificar el presupuesto, pero no de etiquetar recursos específicos en anexos. Por ejemplo, si hay un grupo de diputados muy preocupados por la educación y quieren reasignar el presupuesto de egresos para darle más recursos a educación, bienvenidos que lo hagan, pero que lo manden a un rubro general de educación superior, de educación media o de educación básica, sin poder incidir en la etiquetación específica y la localización geográfica de la aplicación de ese recurso. Esa es una sugerencia y por supuesto que se puede, y hay muchas cosas que se pueden plantear y resolver. Y la última, se debe aprobar el paquete económico como viene de Cámara de Diputados, sino qué modificaciones se podrían realizar. Yo creo que aquí, de nuevo, si mal, y Luis me podrá corregir, se hicieron ¿cuántas modificaciones? 40 y tantas, ¿no? Con respecto a la iniciativa que envió el presidente de la República en la Cámara de Diputados. Revisaremos esa minuta, revisaremos las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados con mucha puntualidad y ejerceremos nuestro rol de Cámara Revisora como siempre lo hemos hecho. En México por eso hay dos cámaras. Una es de origen y la otra revisa lo que hace la Cámara de Origen. Y nadie se debe de ofender si en la Cámara Revisora pues se tiene una visión distinta o se reflexiona un poco más y se cambia algunas de las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Origen. Y en la Cámara de Senadores lo hemos hecho con casi todas las iniciativas o minutos que nos han llegado a la Cámara de Diputados y estoy seguro que lo volveremos a hacer con mucha responsabilidad y con mucho cuidado pues, para hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. Ahora sí que es así como termina este día muy intenso. Quiero felicitar al Instituto Belisario Domínguez por este gran esfuerzo. Es para mí de verdad un gusto, pues ahora sí que clausurar este foro. Parte de la transformación que requiere nuestro país es la profesionalización del poder legislativo y el Instituto Belisario Domínguez está tomando a cabalidad esta responsabilidad. Quiero felicitar a mi colega, el senador Barbosa, que desde que inició esta legislatura se hizo cargo del Instituto Belisario Domínguez y lo ha hecho con mucha honestidad, con mucha pulcritud y yo creo que ha hecho un buen trabajo y prueba de ello es este foro, prueba de ello es la calidad de los profesionistas que están en el Instituto Belisario Domínguez. A todos ustedes los felicito y les agradezco su apoyo. Para que hagamos bien nuestro trabajo, pues es fundamental que nos apoyen. Le agradezco a Luis su asistencia. Le quiero entregar a nombre del Senado de la República y del Belisario Domínguez un bonito reconocimiento